Saludos muchachos, en el siguiente video vamos a realizar un ejercicio para calcular el campo eléctrico de una distribución continua. El ejercicio es el siguiente, va a tratar de un alambre semicircular. Nos dice el problema, determine el campo eléctrico en el centro de un alambre semicircular de radio R uniformemente cargado con una carga de menos Q como se muestra en la figura. Entonces nos dan este aro semicircular, el cual tiene una carga de menos Q. En el problema nos resaltan dos datos importantes y en el cual nuestro ejercicio debe quedar expresado. Y estos datos son en términos de la carga Q mayúscula y R mayúscula, que es el radio del semicírculo. Siempre en este tipo de problemas, la respuesta debe quedar en términos de los datos. ¿Listo? Entonces partimos de la interpretación del problema, nos piden calcular el campo eléctrico en el centro del alambre, es decir, vamos a ubicar nuestro punto de evaluación P en el centro, y ese centro coincide con el centro del alambre. En ese lugar voy a ubicar mi sistema de referencia. Para los ejercicios de campo eléctrico, les recomiendo que ubiquen siempre el sistema de referencia en el punto donde quiero evaluar el campo eléctrico, es decir, donde ubicamos nuestra carga de prueba. Luego de eso, para ese tipo de distribuciones continuas, lo que se recomienda es tomar un pequeño diferencial, en este caso de carga. Entonces, antes de empezar a solucionar el problema, vemos que he identificado el radio de la circunferencia, el cual pues va a ser el mismo desde cualquier punto del alambre hasta el punto de origen, y tenemos como datos, como ya mencioné, el radio y la carga, los cuales van a ser datos constantes. Entonces, como les decía, partimos de un diferencial de carga. Recuerden que el diferencial de carga me encierra una pequeña porción de la carga y lo puedo ubicar en cualquier región. En este caso lo ubicar acá por simetría. Este diferencial de carga, al ser negativo, pues me va a generar en el punto O, que es el punto de evaluación, un campo eléctrico. Entonces recuerden que este diferencial de carga va a generar ese campo eléctrico en la dirección de la línea que los une, tanto el punto como el diferencial de carga. Como el alambre está cargado con carga negativa, el campo eléctrico que va a generarse en el punto de origen va a ser apuntando hacia el alambre, hacia la carga negativa, como se muestra en la imagen. Pero no puedo generar o no voy a obtener con este diferencial de carga todo el campo eléctrico total, sino un pequeño diferencial de campo eléctrico. Para esos problemas, para verlo de forma simétrica, les recomiendo que descompongan este diferencial de campo eléctrico en sus componentes. Entonces vamos a obtener una componente en el eje vertical, en el eje Y, y una componente horizontal en el eje X. De esta manera ya puedo armar mi vector de campo eléctrico. Si observamos, estaría en el tercer cuadrante y queda de la siguiente manera. Menos la componente en X, me estoy desplazando hacia la izquierda, en Y, menos la componente en Y, dado que me estoy desplazando de manera vertical hacia abajo en dirección J. La idea en este caso es utilizar la simetría y dejarlo en términos del ángulo θ para poder trabajar con la magnitud. Siempre que trabajamos vectorialmente, lo recomendable es trabajar con la magnitud del vector. Para ello lo expresamos también en términos del ángulo. En este caso he escogido el ángulo medido desde el eje X negativo, debido a la simetría, este ángulo θ. Si miramos, vemos que la componente en X está adyacente al ángulo, por ende nos quedaría nuestro vector de la siguiente manera. El diferencial de campo eléctrico va a ser igual a menos la magnitud del diferencial de campo eléctrico por el coseno de θ, dado que la componente en X es adyacente en dirección Y, menos la magnitud del diferencial de campo eléctrico por seno del ángulo en dirección J. ¿Listo? Si nosotros observamos, el eje Y nos está cortando nuestro alambre semicircular justo por la mitad. Cuando tengamos ese tipo de problemas de alta simetría, en el cual uno de los ejes o un cuadrante nos divide nuestra figura en una parte exacta, tanto a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, es decir, nos divide el eje por la mitad de la figura, podemos usar una definición de alta simetría y para ello usamos lo siguiente. Vamos a tomar también un diferencial de carga a la derecha, en este caso, y nos quedaría lo siguiente. Entonces, si tomamos, debido a la simetría, este pequeño diferencial de carga también a la derecha, a la misma posición, como si fuera un espejo, este diferencial de carga Q naranja nos va a generar en el punto P también un campo eléctrico. Vemos que esta porción que está a la derecha del eje vertical también es negativa, por el punto del campo eléctrico que se nos va a generar también va a apuntar hacia nuestra carga o diferencial de carga, es decir, hacia el alambre negativo. Y observamos que tenemos el diferencial de campo eléctrico.
va a tener la misma magnitud, dado que el diferencial de carga me está encerrando la misma cantidad de carga. Si procedemos a descomponer las componentes, observamos que la componente en Y tendría la misma dirección que el diferencial de la izquierda, es decir, se solapan, y el diferencial de campo eléctrico en X tendría sentido contrario. Si armamos nuestro vector diferencial de campo eléctrico, nos quedaría en este caso de la siguiente manera. Entonces nos va a quedar que el ángulo que estoy tomando a la izquierda viene siendo el mismo ángulo con el eje X. Nos quedaría la magnitud del coseno del ángulo en Y positivo, dado que sea el eje X positivo, y menos la componente en Y, la cual es igual a la magnitud del diferencial por el seno de teta. Si nosotros sumamos estos dos diferenciales, vemos que la componente en Y tienen signos contrarios, por ende se nos van a cancelar y solamente nos sobrevive la componente en J, la cual es la misma y en la misma dirección y sentido. Entonces podemos afirmar que la componente diferencial del campo eléctrico en X por la izquierda y por la derecha el eje Y va a ser la misma, pero en sentido contrario, por lo que se nos cancela. Se ven en la gráfica. Entonces las componentes que no se solaparon se nos eliminan porque están en sentidos contrarios. Y solamente nos sobrevive la componente de diferencial de campo eléctrico en dirección J. Es decir, nuestro campo eléctrico finalmente va a ser igual a la componente en Y, nuestro campo total. Y de esa manera, pues, la definición nos dice que la componente en Y era igual a la magnitud del vector seno del ángulo en este caso, y como estaba hacia abajo, nos daría de la siguiente manera, menos la magnitud del diferencial de campo eléctrico por seno de teta en dirección J. Ya teniendo armado nuestro diferencial, procedemos a aplicar los conceptos de campo eléctrico. Nosotros sabemos por definición que la magnitud del diferencial de campo eléctrico es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que es la permitida eléctrica al vacío, que esta fracción es lo mismo que tener la constante eléctrica de Coulomb, multiplicado en este caso por el diferencial de carga sobre R al cuadrado. Recuerden que R cuadrada la distancia de separación. ¿Qué hacemos? Sustituimos este diferencial de campo eléctrico en nuestro vector de diferencial, nos quedaría menos la magnitud, que es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el diferencial de carga sobre la distancia de separación al cuadrado por el seno de teta en dirección J. ¿Listo? Ahora el siguiente paso es dejar nuestra expresión de diferencial antes de integrarla en términos de los datos que nos dieron, en términos del radio y en términos de la carga. Entonces, para eso podemos ver del gráfico que la distancia R desde la diferencial de carga de Q, desde el de Q, hasta el punto donde yo estoy hablando del campo, que es el origen, es el mismo radio R del alambre semicircular. Entonces, esta distancia R, desde Q hasta el origen y de cualquier punto diferencial hasta el punto de evaluación, viene siendo ese radio. Entonces, el radio o la distancia será igual al radio de la circunferencia, R mayúscula. Si sustituimos eso en nuestra integral, pues nos quedaría el resto de términos iguales. Lo que cambiamos es la R minúscula por el radio de la semicircunferencia. Luego de eso, pues vamos también nosotros a cambiar este diferencial de carga en términos de la carga mayúscula. Pero nosotros conocemos que el diferencial de carga es igual a la densidad lineal de carga lambda, la cual es un término constante, por la diferencial de longitud, es decir, el largo del alambre. Si nosotros miramos la figura que tenemos, en este caso es un semicírculo, por lo que para encontrar ese DL partimos de la definición de longitud de arco. En este caso, el DL para nosotros, si tomamos ese diferencial de arco, vendría siendo un pedacito que tenemos acá, que es un pedazo de esa longitud, pero ese pedacito de longitud tiene una abertura la cual depende de ¿quién? Del radio de la semicircunferencia, R, y de qué tan ancho sea el ángulo que esté barriendo. En este caso, un pequeño valor de dθ. Entonces, este diferencial de longitud, que es el diferencial de longitud de arco, va a ser igual a ¿quién? Al producto del radio por dθ. Entonces, dl nos queda en términos de r por dθ. Si sustituimos esta expresión en nuestro valor de dq, nos quedaría igual a lambda por dl, que es r por dθ. Pero nuestra expresión no puede quedar en términos de lambda, porque nos están dando la información en términos de la carga total Q. Entonces cambiamos lambda en términos de Q partiendo de la definición de la densidad lineal de carga. Recordamos que la densidad lineal de carga lambda es igual a la carga total, en este caso la carga total del alambre, su magnitud es igual a Q. El menos ya lo consideramos en la dirección de campo eléctrico, entonces por ende ya no trabajamos con el signo de la carga, sino con su valor absoluto. Repito esto porque ya graficamos la dirección del vector de campo eléctrico. Y L vendría siendo la longitud de todo el semicírculo. Como el alambre es la mitad de un semicírculo, sería la mitad del perímetro de una circunferencia.
Y recordamos que en este caso la longitud del semicírculo, como estoy barriendo un ángulo de 180 grados y depende del radio, vendría siendo igual a pi por r, que es la longitud de un semicírculo. Si sustituimos los datos en nuestra expresión de la longitud de lambda, densidad de carga lineal, nos quedaría Q, que es la carga total, sobre la longitud, que es igual a pi sobre el radio. Al hacer esta sustitución en nuestro diferencial de carga de Q, nos quedaría igual a la carga total sobre pi por r, la expresión en morado, lambda, por r de teta. Si vemos, podemos simplificar los radios se nos van a cancelar y simplificamos finalmente la expresión para el diferencial de carga, el cual es igual a la carga sobre pi por d teta. Esto porque nos dieron la expresión en términos de la carga total. Ya tengo cómo está armado mi dq. Si reemplazo esto en la expresión del diferencial de campo eléctrico, vamos a obtener lo siguiente. Entonces tenemos el diferencial de campo eléctrico, tenemos el diferencial de carga que obtuvimos, que es carga sobre pi por d teta. Al sustituir esto en la diferencial, nos queda lo siguiente. Nos queda menos la dirección en J, menos J, que el campo eléctrico va solamente la componente en Y, y su magnitud que es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el radio de la circunferencia, semicircunferencia al cuadrado, por dq, que vendría siendo q sobre pi por d teta, seno de teta en dirección J. Ya aquí podemos armar nuestra integral. Al integrar, nos queda la siguiente, sacamos todos los términos constantes, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, el radio es un término constante al cuadrado, la carga total es una constante y pi es una constante, y nos quedaría la integral de la función seno de teta. Ahora, el siguiente paso es identificar los límites de la integral, porque es una integral definida. En este caso, vamos a considerar lo siguiente. Si yo tomara el ángulo en cero, en el eje X, el eje Y vendría siendo lo mismo que el ángulo de 90 grados, haciendo un barrido desde el eje X en sentido contra las manecillas de reloj, tendríamos el ángulo pi, en el eje Y negativo 3 pi medios, que es 270 grados, y otra vez retornaríamos a cero para nuestra integral. Si nosotros vemos, queremos es integrar la función seno de teta. ¿Qué pasa? Que tengo dos opciones para barrer el ángulo, dos límites. Puedo hacer un ángulo o un giro desde 0 hasta pi y barrir toda nuestra semicírculo, o puedo comenzar de pi y comenzar a barrer, va aumentando el ángulo hasta 360, haciendo el giro. ¿Listo? De esa manera tengo dos opciones, repito, de 0, barriendo el ángulo desde 0 hasta pi, o de pi a 360, que sería el giro completo. ¿Qué sucede? Que vemos que nosotros tenemos lo siguiente, que nuestro ángulo total de barrido va a ser un ángulo de 180 grados, no importa de dónde comience. Entonces, como estrategia para saber los límites de integración en estos problemas de campo eléctrico, muchachos, les recomiendo que grafiquen la función trigonométrica, su forma. Esta sería la gráfica de la función seno. Comienza en 0, en pi medios tendríamos el máximo y en pi volvería a ser 0, y en 3 pi medios el máximo pero negativo, y en 2 pi, que es 360, otra vez 0. Si nosotros miramos, debemos barrer un ángulo de 180 grados, es decir, de 0 a pi o de pi a 360. Esta integral nos debe dar una integral o un valor numérico positivo, dado que es una integral definida. ¿Por qué positivo? Porque el signo menos o j, la dirección del vector, yo ya la tengo. Entonces, si la integral me da negativa, me cambia la dirección que ya tengo definida por concepto. No puede cambiar. Entonces, la integral siempre debe ser positiva. Para eso, muchachos, hacemos lo siguiente. Miramos la gráfica de la función trigonométrica y vemos que si yo barro de 0 a pi, es decir, el ángulo de 180 grados, de 0 a pi, tengo que el área o la gráfica, el área de esa gráfica está en la parte positiva. Es decir, que esa área sería positiva. Si yo barro de pi hasta 360, pi hasta 2pi, que es 360, vemos que el área está por debajo del eje horizontal, es decir, un área negativa. Entonces, estos límites de integración de pi hasta 2pi me darían una integral negativa. Entonces, no me sirve. Entonces, trabajo con la integral de 0 hasta pi, que sería en este caso una integral positiva. Entonces, al hacer esos cambios, voy a obtener lo siguiente: límites de 0 a pi, y barrí toda mi circunferencia. La idea siempre es que los límites me barran o me recorran o me comprendan todo el objeto que estoy evaluando. En este caso, repito, campo eléctrico es igual a menos q sobre 4 pi cuadrado epsilon sub 0 r cuadrado de la integral de pi de 0 hasta pi de seno de teta. Bueno, muchachos, como les decía, el campo eléctrico que obtuvimos es el siguiente. Va a ser igual a menos la carga total sobre 4 pi cuadrado epsilon sub 0, que es la permitida eléctrica del vacío,
por el radio al cuadrado, que el radio sería el radio de la circunferencia, y los límites de integración serían de 0 hasta pi, es decir, barrir un ángulo de 180 grados, teniendo el criterio de la gráfica de la función trigonométrica, y esto para la función seno de teta por el diferencial de teta en dirección j. Esta integral es una integral sencilla que nosotros conocemos de tabla. Recuerden que esto de las gráficas solamente se utiliza más que todo en funciones trigonométricas. Si hubiéramos trabajado nuestra integral en términos de x, y, z, pues son fáciles de identificar los límites de integración en el sistema plano cartesiano. Entonces, si recordamos, la integral de la función seno vendría siendo la función menos coseno de teta. Esa es la integral de la función seno de teta. Y los límites de integración serían de 0 hasta pi en dirección j. Entonces, procedemos a aplicar el teorema de evaluación de la integral. Nos quedaría la expresión que está como factor común, la fracción en este caso, y los límites de integración al evaluarlo nos quedarían igual a menos coseno de pi, menos del teorema de evaluación por el menos de la función de la integral, nos daría más coseno de teta, en este caso teta sería 0 para nuestro ejemplo, en dirección j. Ya teniendo esta sustitución, pues evaluamos los valores respectivos para cada uno de los valores del coseno de pi y coseno de 0. Al hacer esos tipos de evaluaciones obtenemos lo siguiente, que coseno de pi es igual a menos 1 y coseno de 0 sería igual a 1. Al hacer la ley de signos en esta expresión, nos daría 1 positivo más 1, nos daría que esa integral, que es la expresión en términos de los corchetes, sería igual a 2. Observen que el valor de la integral es positivo. Repito, la integral, al evaluarla, nos tiene que dar un número positivo porque no nos puede cambiar la dirección del campo eléctrico. Ese ya está definido, el cual es en dirección menos j. Ya lo que nos queda en el problema es simplificar. Podemos ver que el 2 lo podemos cancelar con el 4 del denominador. Al hacer esa simplificación, obtengo la expresión final para el campo eléctrico evaluado en el origen, la cual es igual a menos la carga total Q sobre 2 epsilon sub 0 por pi cuadrado por el radio al cuadrado en dirección j. Y muchachos, hemos calculado el campo eléctrico en el punto central de la semicircunferencia. Solamente para ese punto vemos que el término es en dirección menos j, es decir, iría sobre el eje y negativo. Tendríamos nuestro campo eléctrico en esa dirección. Y vemos que su magnitud es constante. Observen que Q es constante, el 2 es una constante, la permitida eléctrica del vacío es una constante, el pi también es una constante y el radio es una constante, por lo que ese valor, ese campo eléctrico tiene solamente esa dirección y de esa longitud, es decir, de esa magnitud. Entonces, en algunos problemas se hace conveniente que nos den la expresión en términos de la densidad de carga lineal, en este caso menos lambda, y el campo eléctrico sería escrito de la siguiente manera. Entonces, si en el problema nos hubieran dado la carga Q sin lambda, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, si hacemos ese cambio de carga total por lambda, partimos de la definición, en este caso de la densidad lineal que obtuvimos anteriormente, la cual fue la carga total sobre la longitud, que como se trataba de un alambre semicircular, la longitud era igual a pi por el radio. Si despejamos de acá la carga total, obtenemos que la carga total es igual a lambda por pi por r. Y ya tenemos una expresión para sustituir en el campo eléctrico. Al hacer esa sustitución obtenemos lo siguiente, que donde estaba la carga total, reemplazamos o la cambiamos por lambda pi por el radio. Podemos simplificar, cancelamos un término en pi y un término en radio, del radio, y nos quedaría que el campo eléctrico en términos de lambda va a ser igual a la densidad lineal sobre 2 epsilon sub 0 de pi por el radio, eso en dirección j. Se utiliza mucho esta notación dado que lambda es un término que me indica el valor constante o qué tan uniforme es nuestra expresión de campo eléctrico en el alambre. Entonces quiere decir que la carga en cada porción tendría el mismo valor y es otra forma de expresar el mismo resultado, sino que en términos de lambda. Y bueno, finalmente pues ya compactamos que la magnitud del campo eléctrico en el origen, en términos de la carga, es igual a Q sobre 2 epsilon sub 0 por pi cuadrado por radio al cuadrado. Es un valor constante, es decir, no va a cambiar en ese lugar. Y bueno, eso sería todo por el video, muchachos. Espero que haya quedado claras las dudas en cuanto a este ejercicio sencillo de distribuciones continuas. Espero les haya gustado el video y nos vemos en otro.